Hola, durante esta presentación vamos a estar hablando sobre las formas de dosificación líquidas no estériles, donde el principal componente funcional de la formulación es el sucralfato. Mi grupo está conformado por Valeria Gudelo, Valeria Silva, Ángela Solarte y quien les habla, Alejandra Alba. Contenido de la presentación, tenemos estructura y propiedades físico-químicas de excipientes, diagrama de proceso, el pH en el sistema, la relación del pH entre la constante dieléctrica y viscosidad, las dos propuestas de formulación con su respectivo diagrama de proceso y la factibilidad de desarrollo de esta forma farmacéutica a nivel hospitalario. En la tabla plasmamos la estructura y propiedades físico-químicas de los excipientes. Tenemos el sucralfato, que es el componente funcional, la sacarosa, que tiene funciones como edulcorante, preservante y viscosante. Tenemos la glicerina, que también es viscosante y es el agente humectante. Tenemos etanol, que es cosolvente, y el agua, que es solvente. Aunque se mira pequeña la imagen del sucralfato, este tiene como grupos funcionales hidroxilo, éter, el sulfato, y tiene un complejo de hidróxido de aluminio. Es un sólido polvoamorfo, color blanco, de olor característico, tiene una densidad de 0.38 gramos sobre centímetro cúbico, es insoluble, altamente polar, tiene unos pK súper bajos, entre 0.42 a 1.18, por tanto lo categorizamos o desde carácter, es una base débil que es otorgado por ese complejo de hidróxido de aluminio. Tenemos la sacarosa, que también es en forma sólido, de cristales. Ya en cambio la glicerina, etanol y agua son líquidos. Ya como otros datos importantes, la sacarosa y la glicerina son los más, pues tienen una viscosidad más alta, mientras que el etanol y el agua ya son completamente miscibles. Estos cuatro son también polares, tienen unos pK súper altos, mayores a 10, incluso el etanol tiene un pK de 15 y ya el resto se encuentra entre 12.6, 14.15, y por ser unos pK tan alto, se debe a sus grupos funcionales, ya que estos tienen grupos hidroxilo y la sacarosa, que tiene un grupo éter. Por tanto, estos grupos funcionales, al ser tan difíciles de ionizar, los categorizamos o su carácter son neutros. Para la elaboración del jarabe de sucralfato se tiene en cuenta sus componentes. El sucralfato es el principio activo, la sacarosa es el edulcorante, viscosante y conservante, la glicerina es humectante y coviscosante, el etanol cosolvente y el agua vendría siendo la fase dispersa. Primero que todo se van a pesar todos estos componentes, se va a pasar por un tamiz tanto la sacarosa como el sucralfato. Bueno, para todo el proceso se va a utilizar tanques con chaqueta de capacidad de 1 litro. La chaqueta para controlar la temperatura, todos van a tener un mezclador de empaletas que van a estar a 50 RPM. Estos son de acero inoxidable tipo 316. En el primer tanque se va a tener el sucralfato con la glicerina, ya que este fármaco tiene que ser humectado. Se va a tener la temperatura controlada entre 20 y 25 grados centígrados. En otro tanque se va a disolver 2/3 de la sacarosa en el total del agua purificada, esto por 10 minutos hasta obtener una solubilidad completa. Esta mezcla se la va a pasar al tanque número 1 a través de una tubería de acero inoxidable 316 con ayuda de una bomba de trasiego grado farmacéutico. Luego de esto pasamos a un tanque número 3 donde se encuentra el etanol. Bueno, este paso también se realiza a través de una bomba de trasiego. Se mezcla a 50 RPM por 5 minutos a una temperatura controlada entre 20 y 25 grados centígrados. Y aquí mismo, por último, se añade el último tercio de sacarosa. Se hace una homogenización final de esto por 5 minutos a 50 RPM y ya se obtendría el jarabe a través de otra bomba de trasiego. Se le hacen las pruebas organolépticas correspondientes, se le mide el pH y por último se envasa en frascos de vidrio ámbar. Bueno, para determinar el pH del sistema, nosotros primero hicimos un análisis de las estructuras, donde determinamos que este pH va a ser otorgado por el hidróxido de aluminio del sucralfato. Este, al interactuar con el agua, se va a liberar iones OH-.
Entonces ya para determinar el pH, lo que primero que hicimos fue hallar la concentración de sucralfato en el medio, que es de 0.206 mol sobre el litro. A partir de estos ya determinamos la constante de disociación, que es Kb. Este nos dio 1.54 por 10 a la menos 13. Y a partir de la ecuación de la constante de disociación Kb, tenemos nuestra incógnita X, que este va a ser las concentraciones de ion disociado. Y bueno, aquí hicimos un despeje teniendo en cuenta la concentración del sucralfato y la Kb, donde obtuvimos finalmente una ecuación lineal, que es la ecuación número 5. Bueno, a partir ya de la ecuación número 5, esta la podemos reemplazar en la ecuación número 6, que nos permitirá hallar la concentración del ion disociado. La ecuación número 6 también se puede expresar como la ecuación del estudiante, que es la ecuación número 7. Entonces lo que hacemos es hacer el reemplazo de las variables de la ecuación 5 a la ecuación 7, donde obtuvimos que X, que es la concentración de OH menos, es 1.78 por 10 a la menos 7. Ya teniendo esta concentración, lo que hacemos es hallar el pOH con la ecuación número 8, y ya a partir de esto hallamos ya el pH con la ecuación número 9, donde finalmente obtenemos que el pH en el sistema es de 7.26. Hablando de la relación del pH, la viscosidad y la constante dieléctrica, tenemos que cuando la constante dieléctrica disminuye, reduce la solubilidad de las especies iónicas. Esto se traduce en una menor concentración de iones hidróxido en el medio y por ende el pH del sistema también disminuye, volviéndose más ácido. Con la viscosidad, el resultado es el mismo, el pH se vuelve más ácido. ¿Por qué? Porque al aumentar la viscosidad del sistema, las moléculas de sucralfato tienen menos movilidad y esto hace que el equilibrio ácido-base se alcance de una manera más lenta. Por ende, como ocurrió con la constante dieléctrica, los iones hidroxilo disminuyen y el pH también baja. Pasando a las dos formulaciones propuestas, esta es nuestra primera formulación. Lo que quisimos con ella fue mejorar no solamente la estabilidad físico-química de la suspensión, sino también darle un plus para el tratamiento del paciente. Entonces, ¿qué hicimos? Adicionamos dos surfactantes no iónicos, que son el polisorbato 80 y el poloxámero 188, y adicionamos un polímero bioadhesivo, que es el PBPK30. Con los surfactantes no iónicos lo que buscamos es ayudar a la dispersión del principio activo en el sistema, y adicionalmente el poloxámero 188 cumple también con la función de ser un estabilizante, permitiendo que el sucralfato en el tiempo esté correctamente disperso. Y adicionalmente el polímero bioadhesivo, que es el PBPK30, lo que hace es permitir una acción más larga del sucralfato sobre la úlcera gástrica. Ya pasando al proceso de formulación, este fue el proceso de formulación propuesto basados en el proceso de elaboración propuesto basados en la formulación anterior. Tenemos entonces que primero se tamizan el sucralfato y la sacarosa para garantizar una homogeneidad de las partículas y sobre todo para el sucralfato garantizar que se disperse correctamente y evitar aglomeraciones. Luego de esto, el sucralfato por un lado se mezcla con la glicerina, el Twin 80 y el PBPK30, y por el otro lado la sacarosa se mezcla con agua para solubilizarla a una temperatura de 50 grados centígrados para que este proceso sea un poco más rápido. Luego de la correcta solubilización de la sacarosa, se deja enfriar esta solución y luego de que esta alcance la temperatura ambiente, se le adiciona el poloxámero 188. Esto se hace de esta manera porque este surfactante tiene una mejor solubilidad a temperaturas más bajas. Luego de esto se vuelve a mezclar, se garantiza la correcta solubilización y esta mezcla de sacarosa, agua, poloxámero se pasa por una bomba de trasiego y una tubería al otro tanque donde estaba la glicerina, el Twin 80, el PVP y el sucralfato. Allí se mezcla durante más o menos 10 minutos, 20 minutos. Se garantiza pues una correcta mezcla de todos los componentes, una correcta dispersión del principio activo y por último sale ya el jarabe de sucralfato como producto terminado. Los materiales utilizados en este proceso todos son de acero inoxidable
3,16. Para la segunda propuesta de formulación optamos por dos tensioactivos no iónicos y una ciclodextrina. Como primeros tenemos el polisorbato 80, el cual es un tensioactivo no iónico compatible con el sucralfato que va a mejorar la dispersión y a su vez va a poder evitar la agregación dentro del sistema. Como segundo tenemos el macrogol 15 hidroxiestearato. Este lo que va a generar es una mejor solubilidad entre los excipientes y también va a dar como una estabilidad al sistema. Como último tenemos una ciclodextrina, en este caso es una gamma-ciclodextrina que nos va a favorecer también en la solubilidad parcial del sistema y también nos va a favorecer en la parte que va a enmascarar el sabor metálico que puede generar el principio activo. Para el proceso de elaboración de la segunda formulación se va a dar inicio pesando 25% de sucralfato. Este es pasado a un tamiz rotativo y luego de ser tamizado se va a colocar en una marmita de acero inoxidable 316 con agitador de paleta a una temperatura controlada de entre 20 a 25 grados Celsius. En esta misma marmita vamos a adicionar lo que es 5% de glicerina, 0.5% de polisorbato 80 y 1% de macrogol 15. Una vez todo este esté incorporado en la marmita, se va a mezclar a 50 revoluciones por minuto hasta que se pueda obtener una pasta uniforme y sin grumos. Mientras se da todo este proceso, se va a pesar 30% de sacarosa y se va a pasar a un tamiz rotativo. Luego de ser tamizada, se va a disponer en una marmita, la cual es de acero inoxidable 316, con una temperatura controlada de 40 a 50 grados Celsius y un agitador de paletas. Previo a adicionar lo que es la sacarosa, se debió haber adicionado el agua. Entonces, una vez disuelta la sacarosa por completo, se va a dejar enfriar a temperatura ambiente. Cuando ya estén en estas condiciones, se va a pesar 2% de gamma-ciclodextrina y se va a adicionar en esta marmita que está identificada como TK002. Cuando ya se asegure esa homogenización, se va a transferirlo del TK002 al TK003. Igualmente, cuando termine el proceso de mezclado del TK001, se va a pasar al TK003. Ya con estas dos en la marmita TK003 se va a continuar la agitación durante 15 a 20 minutos más o menos hasta que se logre una suspensión uniforme y sin presencia de grumos visibles. Ya con esto, pues se va a terminar como el proceso productivo como tal y se va a continuar con lo que son los controles in process, que es analizar lo que es el color, el olor y como el aspecto. También hacer mediciones de pH y saber si el producto cumple con las especificaciones. Una vez se pueda confirmar esto, se va a pasar al envasado y al rotulado. Bueno, como se observó anteriormente, se hizo la propuesta de dos formulaciones. En la primera formulación se incluyen surfactantes no iónicos como el Twin 80 y el polaxámero 188 junto con el polímero bioadhesivo PVPK30. Esta combinación tiene ventajas importantes. Los surfactantes reducen la tensión superficial y van a mejorar la dispersión del principio activo, mientras que el PVPK30 promueve la adhesión del surfactato a la mucosa gastrointestinal, prolongando así su acción local. Además, pues el polaxámero aporta una estabilidad evitando la agregación de las partículas y pues en general esta formulación es económica y fácil de elaborar, no requiere equipos sofisticados y sus componentes no interfieren con el pH, lo que la hace ideal para un entorno hospitalario. En la segunda formulación se incorpora la gama ciclodextrina, el macrogol y el Twin 80, que en este caso la ciclodextrina no va a formar complejos de inclusión con el sulfato debido que a su naturaleza pues hidrofílica y al alto peso molecular que tiene, por lo que en esta formulación actúa más como un dispersante. Y pues para evitar la sedimentación se añade el macrogol y el polisorbato que van a ayudar a estabilizar el sistema. Y pues aunque la formulación también es técnica y como físicamente viable, sus excipientes son más costosos y no aportan como un beneficio significativo frente al perfil del principio activo. Pues ambas formulaciones presiden del etanol, lo que va a mejorar la seguridad en pacientes polimedicados y van a evitar la precipitación del PVP en la formulación 1. Pues sin embargo, la primera formulación es la más adecuada para el ámbito hospitalario, ya que es más estable, segura y económica y pues sencilla de preparar. Además, se adapta perfectamente a una dosis extemporánea, permitiendo que el producto se prepare bajo una demanda en farmacia hospitalaria, garantizando la estabilidad y la efectividad
cualquiera de las dosis administradas. Esa sería toda nuestra presentación. Muchas gracias.